Regla del paralelogramo. Diferencia de vectores. Comencemos observando inicialmente que los vectores E1 y E2, los vectores canónicos definidos como 1, 0 y 0, 1 respectivamente, son vectores linealmente independientes. Esto lo podemos verificar de varias formas. Una de ellas es aplicando el criterio de dependencia lineal. En este caso, haciendo el producto 1 por 1 menos 0 por 0. Este producto y esta resta finalmente nos da 1 y sabemos que este número es distinto de 0. Como este número nos da distinto de 0, entonces sabemos por el criterio que los vectores son linealmente independientes. Recordemos además para estos vectores ese resultado que llamamos descomposición canónica. Este resultado lo que dice es que cualquier vector del plano se puede escribir en términos de los vectores canónicos. Más precisamente, si tomamos un punto cualquiera, xy, en el plano, entonces este punto, xy, que hemos llamado x mayúscula, se deja escribir de esta forma, como una combinación lineal de los vectores E1 y E2. Recordemos el dibujo asociado a esta escritura de X, que es este dibujo que estamos viendo. Muy bien, un hecho interesante que podemos observar allí, sin necesidad de discutir mucho, es que entre los puntos O, el origen, X, E1, que es uno de los sumandos, Y, E2, que es el otro sumando, y X, que es la suma, entre esos 4 puntos se forma un rectángulo. No solo eso, sino expresado de otra manera, el punto X, que es la suma, corresponde al cuarto vértice del rectángulo y más precisamente corresponde al vértice opuesto al origen. Este hecho, vamos a ver en un momento, se puede generalizar. En general, vamos a ver que si X y U son vectores linealmente independientes, entonces la suma X más U o U más X, que es la misma, coincide con el cuarto vértice de un paralelogramo cuyos otros 3 vértices son el origen y los sumandos U y X. Más precisamente, la suma U más X coincide con el vértice opuesto al origen en tal paralelogramo. Este comentario se ilustra o se resume en este dibujo. Aquí observamos al origen, observamos a uno de los sumandos U, observamos al otro sumando X y observamos la suma U más X. Observemos que aquí se forma un paralelogramo con estos 4 vértices y además la suma corresponde al vértice opuesto al origen en dicho paralelogramo. Muy bien, es natural preguntarnos en este momento cómo llegamos a esta interpretación, cómo podemos razonar para obtener esta forma visual de calcular la suma. Para responder a esta pregunta, comencemos fijando algunas notaciones. Vamos a suponer que las coordenadas del vector U mayúscula son U y V minúsculas. Y vamos a suponer que las coordenadas del vector X mayúscula son X y Y minúsculas. En todo lo que vamos a decir a continuación, para fijar ideas, vamos a suponer que todas las coordenadas involucradas son positivas. U minúscula, V minúscula, X minúscula y Y minúscula. Todas son positivas. Inicialmente entonces observemos que U más X, que es lo mismo que X más U, es el vector cuyas coordenadas son X minúscula más U minúscula, la primera coordenada, y la segunda es Y minúscula más V minúscula.
Consideremos inicialmente este dibujo en el costado superior izquierdo. En este dibujo, que está un poco resumido, tenemos al origen, el vector u. En lugar de escribir el vector u, hemos escrito sus coordenadas, u y b, y también tenemos el vector x. Nuevamente, en lugar de escribir x, escribimos sus coordenadas, x y y. Consideremos este triángulo que estamos señalando con el puntero, que tiene tres vértices ubicados inicialmente así. El primer vértice está en el origen, el segundo vértice está en este punto que estamos marcando con el puntero y que corresponde a las coordenadas x, 0. Y el tercer vértice está en este punto que corresponde a las coordenadas de x, es decir, x minúscula y y minúscula. Entonces consideremos inicialmente este triángulo. Y el procedimiento imaginario que vamos a realizar en este momento consiste en deslizar o desplazar este triángulo siempre paralelamente al mismo, de tal manera que su primer vértice, que inicialmente está en el origen, se deslice a lo largo del segmento que va desde O hasta U. Nuevamente, la idea es tomar el triángulo y deslizarlo o desplazarlo siempre paralelamente a él mismo, de tal manera que su primer vértice, que inicialmente está en O, se deslice a lo largo del segmento desde O a U. Con las líneas punteadas, con los triángulos punteados, indicamos posiciones intermedias que tendría este triángulo en ese desplazamiento. Muy bien, al final del desplazamiento entonces obtendremos otra copia del mismo triángulo que estamos marcando en este momento con el puntero. En este momento entonces vamos a plantearnos la siguiente cuestión. El vértice que inicialmente al comienzo del desplazamiento estaba en el origen, al final va a quedar ubicado aquí en el punto de coordenadas UB. Pregunta, el segundo vértice que inicialmente estaba aquí en x0, al final del desplazamiento queda en un punto con ¿cuáles coordenadas? ¿Cuáles son las coordenadas de este punto? Y análogamente para el tercer vértice, ¿cuáles son las coordenadas de este punto? Esas son las preguntas que vamos a responder en este momento. Vamos a comenzar con este vértice, digamos el segundo vértice, así lo llamaremos. Entonces, para ubicar las coordenadas del segundo vértice, la observación clave es que este vértice está localizado en un segmento horizontal que tiene un extremo en ese punto, en ese vértice, y el otro extremo en V. Ese segmento es horizontal. Y además, la otra observación clave es que la longitud de este segmento es la misma longitud de este segmento, puesto que no se trata sino de un desplazamiento del mismo triángulo. Ahora, la longitud de este segmento, recordemos, es x, puesto que este punto es de coordenadas x0. Entonces, volviendo a lo que nos interesa, que es encontrar las coordenadas de este punto, una información muy importante es que ese punto está en el mismo segmento horizontal que el punto de coordenadas v, y además que ese segmento tiene una longitud x. Con esta información en mente, tratemos de encontrar, para el punto en cuestión, para el segundo vértice, tratemos de encontrar su coordenada en x. Tratemos de encontrar su coordenada en x. Entonces, para encontrar esta coordenada, podemos pensar en el siguiente procedimiento gráfico. Partimos del origen y nos desplazamos hacia la derecha hasta este punto que estamos señalando allí. Desde el origen hasta este punto hemos recorrido una longitud de u unidades, puesto que este punto corresponde a la coordenada en x del punto UB. Y luego nos movemos desde este punto hasta el punto que queremos, desde este punto hasta el punto que queremos. Y al hacerlo, hemos recorrido
desde este punto hasta el punto que queremos, hemos recorrido una distancia x, que corresponde a la longitud de este segmento, que ya la habíamos calculado. En resumen, para llegar hasta aquí, hasta este punto, desde el origen, tenemos que recorrer primero una longitud u y luego una longitud x. En resumen, este punto corresponde a u más x, y de esta forma, la primera coordenada del segundo vértice, de este vértice, la primera coordenada es u más x. Pasemos ahora a calcular la segunda coordenada de dicho punto, la segunda coordenada de este vértice. Pero nuevamente recordemos, este vértice está en el mismo segmento horizontal que el punto UB, de tal manera que si prolongo ese segmento horizontal, en algún punto de esa prolongación, que es una recta horizontal, tal recta se va a cortar de forma perpendicular con el eje Y. Esto nos indica que los dos puntos extremos del segmento, el punto V y el vértice, el segundo vértice, el que estamos tratando de encontrar, tienen la misma coordenada en Y. Como ya conocemos la coordenada de Y del primer vértice, esa coordenada es B, entonces concluimos que también B es la segunda coordenada de este vértice. En consecuencia, hemos concluido lo que expresamos en este segundo dibujo en la parte inferior izquierda. Y es que este vértice, que llamamos segundo vértice, tiene coordenadas x más u, b. Con esto, nuestro reto en este momento es tratar de encontrar las coordenadas del tercer vértice, el que estamos marcando en este momento. Este vértice no es otra cosa que el desplazamiento del vértice que inicialmente estaba en x, y. Al final del desplazamiento queda localizado en este punto y queremos encontrar las coordenadas de este punto. ¿Cómo podemos hacer? Razonemos nuevamente con el dibujo. En primer lugar, observemos que este es un segmento vertical. Este es un segmento vertical. Y además, observemos que la longitud de este segmento es y. ¿Por qué razón la longitud de este segmento es y? La longitud de este segmento corresponde a la misma longitud de este segmento. Y este segmento medía y, pues recordemos, este punto correspondía a las coordenadas x0 y este punto corresponde a las coordenadas xy. La longitud de este segmento es y. Por tanto, la longitud de este segmento es y. Entonces, con esta información, que estos dos puntos están localizados en un segmento vertical de longitud y, podemos encontrar las coordenadas del tercer vértice. Vamos con su primera coordenada o coordenada en x. Observemos que si prolongamos ese segmento, obtenemos una recta perpendicular al eje x. Esta recta perpendicular corta al eje x aproximadamente en este punto, y esto nos enseña que los dos vértices, este que ya conocemos y este que estamos buscando, tienen la misma coordenada en x. Como conocemos esa coordenada en x para el segundo vértice es x más u, entonces esa misma es la coordenada en x del tercer vértice. De tal forma que ya sabemos que el tercer vértice tiene coordenada en x igual a x más u. Nos queda por encontrar su segunda coordenada. Nuevamente razonemos con el dibujo. Podemos imaginar que su segunda coordenada corresponde a toda esta longitud que estamos señalando en este momento con el puntero. Toda esta longitud. Ahora, ¿cómo podemos calcular toda esa longitud? La podemos calcular sumando dos longitudes. Sumemos esta longitud que estamos marcando allí con el puntero y esta longitud, la segunda, esta. La primera longitud, esta, corresponde
a la coordenada en Y del vértice 2, del segundo vértice, de este vértice. Esa coordenada en Y es B. B. En tanto que esta longitud, la segunda longitud, es X, como ya habíamos dicho. En consecuencia, toda esta longitud es B más X. Y eso es la segunda componente o segunda coordenada de este vértice. El resumen de todo lo que acabamos de decir lo podemos ver en este dibujo. El tercer vértice tiene coordenadas X más U, Y más B. Esto es interesante, puesto que ese punto de coordenadas X más U, Y más B es justamente la suma de los vectores X mayúscula y U mayúscula. De esta forma, lo que hemos concluido entonces es que la suma de los dos vectores X mayúscula y U mayúscula corresponde al tercer vértice desplazado del triángulo. Así, gráficamente, para obtener la suma, todo lo que debemos hacer es considerar el vértice del triángulo que estaba inicialmente en XY, trazar el triángulo y desplazar dicho triángulo siempre paralelamente a él mismo, de tal manera que su primer vértice se deslice sobre el otro sumando, V. Esta regla gráfica para obtener la suma se suele llamar regla del triángulo. Quizás el siguiente dibujo nos termine de convencer de la validez de este procedimiento geométrico. Observemos ahora este dibujo. Esto que vamos a ver a continuación es una alternativa a lo que hemos descrito antes. En realidad no necesitamos trazar todo el triángulo con vértices en O, X0 y XY. Basta con trazar el segmento dirigido desde O hasta X, desde O hasta X, e imaginarnos que deslizamos a dicho segmento a lo largo del segmento dirigido desde O hasta U. Deslizamos el segmento dirigido desde O hasta X a lo largo del segmento dirigido desde O a U. Al final del deslizamiento, que siempre lo hacemos de tal forma que OX se desplace paralelamente a él mismo, al final de dicho deslizamiento, que tratamos de indicar en este dibujo con las flechas rojas paralelas, el punto que inicialmente estaba en O, ahora queda en U. Y el punto que inicialmente estaba en X, ahora queda en U más X. Esta forma visual de sumar los vectores U y X se conoce como regla del paralelogramo. Conjuntamente con lo que hemos visto antes, se conoce como regla del paralelogramo o del triángulo. Observemos que la relación que hay entre los vértices O, U, X y U más X es que ellos forman los vértices de un paralelogramo. Y no solo eso, sino que U más X corresponde al vértice opuesto al origen. Antes de proseguir, conviene que pienses si está claro lo que hemos descrito hasta ahora y recuerda, si tienes dudas, acude a la asesoría y resuelve las dudas con los profesores. Muy bien, vamos a continuar con dos notas. La primera de ellas es que la regla del paralelogramo o regla del triángulo sigue siendo válida aún si algunas de las coordenadas o todas las coordenadas involucradas son menores o iguales a 0. La segunda observación o la segunda nota es que aún cuando U y X no sean vectores linealmente independientes, el procedimiento gráfico de intuitivamente deslizar una flecha a lo largo de la otra flecha
para obtener la suma sigue siendo válida. Veamos un ejemplo numérico concreto para verificar que están claras todas las ideas que hemos expresado. Consideremos los vectores A de coordenadas 1, 2 y B de coordenadas 3, 1. Entonces podemos calcular, por ejemplo, A más B, que tendría coordenadas 1 más 3, es decir, 4, 2 más 1, es decir, 3. Vector 4, 3. Podemos calcular A más A, que tendría coordenadas 1 más 1, es decir, 2, 2 más 2, es decir, 4. Coordenadas 2, 4. Y podemos también calcular el vector B más menos B, que tendría coordenadas 3 menos 3, 1 menos 1, es decir, 0, 0. En este dibujo ilustramos la situación gráfica en relación con estos cálculos que hemos hecho. Observemos, aquí está el origen, el vector A de coordenadas 1, 2, está ubicado en este punto, o lo representamos también con esta flecha, y el vector B de coordenadas 3, 1, está ubicado en este punto, o lo representamos con esta flecha. Observemos que la suma A más B corresponde al punto 4, 3, 4, 3, y en efecto observemos el paralelogramo que se configura con los vértices en el origen, A, B, y la suma A más B, forman un paralelogramo. No solo esto, sino que la suma A más B corresponde al vértice opuesto al origen en dicho paralelogramo. De igual forma, observemos que A más A es 2, 4, aquí está A otra vez, y aquí está A más A, que es el vector 2A, que lo representamos con esta flecha o con este punto. En este caso, observemos en particular que los sumandos A y A no son linealmente independientes. Uno es múltiplo escalar del otro, de hecho en este caso son iguales. Sin embargo, todavía es válida esa regla de deslizar una flecha a lo largo de la otra. En este caso, imaginemos que tenemos aquí dos copias del mismo vector A, dos copias. Dejamos una de ellas quieta, fija, y lo que hacemos es deslizar la otra copia. Cuando lo hagamos, su punto inicial, que inicialmente está en el origen, al final del deslizamiento queda aquí. Su punto final, que inicialmente está acá, donde está la punta de la flecha, al final del deslizamiento queda acá. Y eso era lo que esperábamos, y en efecto se verifica la regla del paralelogramo en este caso. Análogamente, puedes verificar que al sumar el vector B con el vector menos B, obtenemos el vector 0. Podemos tomar, por ejemplo, el vector menos B, deslizándolo a lo largo del vector B. Diferencia de vectores. Definamos de manera precisa la diferencia de dos vectores x y u del plano. La diferencia x menos u se define como la suma de x con el vector menos u. Si vamos a las coordenadas, esto no es otra cosa que proceder con la idea de componente a componente. Es decir, la diferencia del vector x mayúscula menos el vector u mayúscula consiste en tomar la diferencia entre las dos primeras componentes y tomar la diferencia entre las dos segundas componentes. Hagamos un ejemplo numérico para verificar que todo está claro y continuamos con la interpretación geométrica. Supongamos que A es el vector de coordenadas menos 3, 1 y B es el vector de coordenadas 2, 5. Entonces, A menos B sería menos 3, 1 menos 2, 5. Es decir, que sería menos 3 menos 2, 1 menos 5. Es decir, sería menos 5 menos 4.
Análogamente, b menos a es 2, 5, menos 3, 1. De tal suerte que obtenemos 5, 4. Dibujemos todos estos puntos, el origen, A, B, A menos B y B menos A en el mismo plano. Observemos este dibujo. La cuadrícula nos permite ubicar de manera precisa a los puntos en el plano cartesiano. Aquí está el origen, aquí está A, aquí está B, aquí está B menos A y aquí está A menos B. Observemos, entre otras cosas, un hecho interesante en este dibujo, y es que el segmento dirigido desde O hasta B menos A, desde O hasta B menos A, es paralelo al segmento dirigido desde A hasta B. El segmento dirigido desde A hasta B. Esos dos segmentos se ven paralelos en el dibujo. Análogamente, observemos que el segmento dirigido desde O hasta A menos B, el segmento dirigido desde O hasta A menos B, es paralelo al segmento dirigido desde B hasta A. Desde B hasta A. Esa observación no es un hecho fortuito, es decir, no depende de las coordenadas involucradas en este caso particular, como veremos a continuación. Interpretación geométrica de la diferencia de vectores. En general, observemos que si tenemos dos vectores x y u, cuando sumemos x menos u más u, podemos aplicar las propiedades que hemos visto para la suma de vectores. Podemos agrupar menos u y u, se van a cancelar y entonces obtenemos finalmente x. Es decir, x menos u sumado con el vector u nos da el vector x. Esto nos permite aplicar la regla del paralelogramo, puesto que aquí está involucrada una suma. Entonces, aplicando la idea de la regla del paralelogramo en esta suma, si desplazamos a x menos u paralelamente a él mismo, hasta que su punto inicial se superponga sobre u, obtenemos el segmento de recta dirigido desde u hasta x. Observemos este dibujo que nos aclara la situación. Aquí tenemos el origen, aquí tenemos a u, que es el vector que vamos a restar, y aquí tenemos a x, que es el vector del cual vamos a restar. Aquí está localizado x menos u. ¿Por qué razón? Apliquemos la regla del paralelogramo. Si desplazamos a este señor x menos u paralelamente al mismo a lo largo de u, al final del desplazamiento, la punta de x menos u debería quedar ubicada en la suma, y en efecto la suma es x, como vimos antes. El resumen de todo lo que hemos dicho es el siguiente. El segmento dirigido desde O a x menos u es paralelo al segmento dirigido desde u hasta x. Observemos el dibujo. El segmento dirigido desde O hasta x menos u, desde O hasta x menos u, es paralelo al segmento dirigido desde u hasta x, desde u hasta x. De esta forma, hemos visto en este episodio cómo se puede interpretar geométricamente la suma de vectores y también cómo se puede interpretar geométricamente la diferencia de vectores. Todo esto, básicamente, se resume en la regla del paralelogramo. Una pregunta natural que podemos plantearnos es cómo lucen entonces, dados los vectores x y u, cómo lucen x más u y x menos u en el mismo dibujo. La respuesta la obtenemos en este gráfico. Nuevamente, aquí está el origen, aquí está el vector u, aquí está el vector x. Ya sabemos que la suma u más x corresponde
al vértice opuesto al origen en este paralelogramo. Y también sabemos que el segmento dirigido desde O hasta x menos u, desde O hasta x menos u, es paralelo al segmento dirigido desde U hasta x, desde U hasta x. De tal manera que este dibujo resume la interpretación geométrica tanto de la suma como de la diferencia de vectores. En el próximo episodio, después de descansar un buen rato, veremos la descomposición de un vector.